comenzamos un nuevo bloque y lo hacemos con nueva compañía. Se fue Nico, vienen más compañeros. Hugo Schwemmer se suma a la mesa y también, como todos los jueves, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, tenemos a Sandra Riquelme de la mesa. Buen día, chicos. Días. Buen día, Sandra. ¿Cómo andás? Hola a todos. Qué lindo estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sandra, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, mañana se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito. Muy bien, muy bien. Un poco la propuesta de hoy es que me ayuden a hacer un poco de historia, porque en eso constituye la memoria. Bien. Revisar la actuación de los organismos de derechos humanos. Y ver cómo estamos plantados ahora con este tema. Bueno, lo hemos venido charlando en la semana, ¿eh? Así qué bien. Porque inclusive tenemos una consigna. Claro, la consigna del sorteo de esta semana es referido a la fecha. Claro, bien. Escucho la radio. Me querían tomar de sorpresa. Entonces por ahí todos los días íbamos haciendo algún aporte sobre el tema como para también ayudar a los oyentes, ¿no? Tengo prohibido participar, ¿no? En realidad no sé. Tendrías que hablar con las autoridades. Bueno. Yo, por ejemplo, no puedo participar porque estoy acá. Yo me autoexcluyo. Bueno, vamos a empezar diciendo que la ley 25.633 es la que instituye el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el objetivo de conmemorar y de recordar a quienes fueron víctimas, ¿no?, de la última dictadura militar. Y también esto de promover espacios de reflexión, ¿sí?, de concientización para que esto realmente no vuelva a ocurrir, para que se generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y se revalorice la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. ¿Sí? Si decimos memoria, ¿qué es lo que no tenemos que olvidar? Vamos a hacer un poquito de historia, un raconto histórico que ustedes a lo mejor ya vienen haciendo en la semana, lo vamos a hacer brevemente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? En principio, la fecha nos marca la fecha del último golpe de Estado, ¿no? Mediante el cual se derroca a María Estela Martínez de Perón, que estaba en la presidencia tras la muerte del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Las Fuerzas Armadas irrumpen violentamente, es lo que se conoce como golpe de Estado. Esto vale la pena, digamos, recordarlo y contarlo y hacerlo partícipe a la sociedad, porque hay todo un grupo etario que no lo vivió. No lo conoce, claro. No lo conoce, porque, o sea, lo conoce a través de lo que dicen los libros o lo que decimos quienes por ahí éramos muy jóvenes, pero vivimos esa etapa, ¿no? Exactamente. Y cómo la vivimos también todos los 24 días, a ver cómo uno vivió eso, ¿no? Cómo era la escuela, qué era lo que se estudiaba, cómo estudiábamos una Constitución Nacional de lejos, porque no estaba vigente, entonces nunca alcanzábamos a comprender qué eran los derechos o qué era la Constitución Nacional, porque siempre era como debería ser, pero nunca era como era en ese momento, ¿no? Como si se cumplía en ese momento. Bueno, ese proceso, ese golpe militar se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Todo lo que vamos a ir viendo es cómo el lenguaje, que últimamente se viene haciendo mucho hincapié en esto, en los conceptos, en el lenguaje, en lo que se transmite, tiene una finalidad, ¿no? En este caso de justificación de lo que realmente era, ¿no? Porque se autodenominaba Reorganización Nacional, como que tenía el objetivo de restablecer un orden interno, ¿no? Y así se mostraba, ¿no? ¿Quiénes estuvieron a cargo, ¿no?, del gobierno? En principio fue Jorge Rafael Videla, le sucede Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, por último, Reinaldo Benito Vignoni, que es el que convoca, ¿no?, a las elecciones en 1983. Galtieri es el de la Guerra de las Malvinas, para que la gente por ahí lo recuerde, ¿no? Sí, el protagonismo. El protagonista de... Bueno, ¿qué pasa a partir de ese golpe militar? Se disuelven todas las instituciones. Lo que es la actividad parlamentaria, se disuelve el Congreso, todos los gobiernos electos de las provincias y también de los municipios, y se redacta un estatuto que está por encima de la Constitución Nacional, ese estatuto de la Reorganización Nacional, ¿no?
todos los cargos estos vacantes se reemplazan por autoridades o personas designadas por esta junta militar. Y lo que podemos decir es que todo este proceso finaliza, ¿no? Tiene como resultado una cifra de 30.000 desaparecidos, ¿no? Que es lo que decimos. Justificaron toda su actuación diciendo que tenían la necesidad de terminar con la subversión, y ese concepto encerraba tanto la lucha armada como la que no era la lucha armada, sino todo aquello que tenía que ver con la defensa de los derechos sociales, con la promoción de un estado de bienestar, con los derechos de los más excluidos, ¿no? Y así se combatió el pensamiento. Sí. Si uno mira el listado de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Hay muchísimos delegados de las fábricas, de estudiantes, de los centros de estudiantes, o sea, toda la... Eran los principales. Claro, de todo lo que tenía que ver con las organizaciones sociales o la defensa de los trabajadores, fueron los principales perseguidos, y también habría que decir que ampliaron a toda su familia, porque hay muchísimos que eran militantes, algunos de los chicos, pero fueron también por los hermanos, por los padres, por eso también hay familias enteras desaparecidas. Tantos desaparecidos. Bueno, algo que también tenemos que recordar son las políticas económicas que se implementaron, ¿no? Ahí empezamos a hablar de neoliberalismo, ¿sí? El favorecimiento a un determinado sector de la población, importaciones, exportaciones, el circuito, la plata dulce, ¿no? A nivel financiero, la toma de un endeudamiento, préstamos, ¿no? Y la estatización de la deuda privada, privada que se hace pública, ¿no? En deuda del Estado. Todo eso, digamos, es parte, ¿no? De lo que debemos recordar. Bueno, todo esto más o menos queda debilitado, como vos mencionaste, tras la derrota de la guerra de Malvinas, ¿no? Que en 1983 provoca la convocatoria de elecciones democráticas con el advenimiento del presidente electo democráticamente, el doctor Raúl Alfonsín. Mirándolo desde la óptica de los derechos humanos, ¿qué derechos humanos se violaron durante la dictadura militar? Tenemos los derechos fundamentales como el derecho a la vida y a no sufrir torturas, ¿no? Fundamentalísimo. Nosotros recién decíamos la cifra de 30.000, una cifra que obviamente que no es exacta porque no hay, si bien hay listados oficiales hechos por organismos de derechos humanos, por organismos internacionales, sabemos que hay muchos casos que no han sido denunciados. Hay otros indicios. El doctor Eduardo Luis Dualde, cuando era secretario de Derechos Humanos, para decir cómo se había llegado a esta cifra, decía que habían muchos otros indicios, ¿no? Que fueron considerados, como la cantidad de centros clandestinos de detención, como la cantidad del personal que estaba militar afectado a la represión, incluso algunos documentos no hechos públicos, los documentos clasificados de Norteamérica, ¿no? En los cuales la misma Junta Militar le informa a la DINA de Chile, a fines del 1978, una cifra de 22.000 desaparecidos, o de 22.000 reprimidos. Entonces, cuando se cuestiona esa cifra, más allá de los documentos oficiales que hay que tener en consideración todas estas cuestiones y saber que desde el ámbito militar en los juicios nunca se publicó ningún tipo de información al respecto. Y nunca se encontró documentación, ¿no? Exacto. Muy poca, porque bueno, inclusive hay varias versiones, ¿no? Que se llevaron toda la documentación, que salieron aviones cargados con toda la documentación referido a la dictadura y que bueno, que serviría de base muchísimo para esclarecer y saber dónde están, bueno, miles desaparecidos que todavía nadie sabe dónde están. Exactamente. Lo que hay que destacar es que estas desapariciones no constituyeron episodios aislados, sino que fue parte de un plan sistemático. No fue un exceso, como en algún momento se quiso justificar, un exceso de algunos pocos, sino que fue un plan sistemático que digamos, tuvo vigencia en todo el territorio nacional y del cual formaron parte todas las fuerzas, las tres fuerzas armadas, ¿no? Y cada responsabilidad. Como vos decía, las personas sospechosas eran por tener un pensamiento diferente, ¿no?
nunca fueron juzgados ni condenados, por eso hablamos de terrorismo de Estado. Fue algo totalmente al margen de toda ley. De toda ley. Si bien la Constitución Nacional no estaba vigente, ni los tratados de derechos humanos de los que habíamos sido parte tampoco tenían la jerarquía de esa Constitución Nacional, que tampoco estaba vigente, pero bueno, nada justifica esto. No hubo un solo juicio, digamos. No hubo un juicio. Estas personas, luego de ser detenidas ilegalmente, eran trasladadas a centros clandestinos de detención, y había suerte, se celebraba el hecho de pasar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, porque en ese caso uno ya quedaba blanqueada, digamos, la situación. Era tenía como más posibilidades reconocido, de sobrevivir. como que estaba reconocido por el Estado de que estaba bajo su órbita, ¿no? Exactamente. De los demás nunca más se supo nada. Qué pasó. No, qué pasaba en esos centros clandestinos de detención. Podemos reconstruir la memoria mediante los testimonios, muchos de los cuales han surgido de los registros de estas instituciones de derechos humanos, como madres, abuelas, como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y de organismos internacionales. Testimonios que se han recabado ya mientras que ocurrían, ¿no? Porque estos organismos comenzaron a funcionar en forma paralela o se originaron durante la dictadura, cuando estaba ocurriendo, y posteriormente a través de los testimonios y relatos que se han conocido en juicios, que han consumido mucho tiempo, ¿no? Que a partir del 2005 hemos tenido, que seguimos tomando conocimiento de aberraciones ocurridas. Sí, cuando uno ve por ahí todavía los juicios a la Junta, no te deja de emocionar, aunque hayan pasado un montón de años, ¿no? Me parece que en eso también la Argentina fue uno de los pocos países que logró, ¿no?, sentar a los responsables, más allá de que después, fue muy cuestionado el tema de las dos leyes, ¿no?, de impunidad. Ahora vamos a hablar. Pero me parece que en ese momento es un hecho histórico, porque no hay prácticamente ningún país que haya tenido el mismo proceso que el nuestro. Y es un hecho histórico. Creo que Alemania fue el único, ¿no?, con el holocausto. Pero no tuvo, de la magnitud no de la magnitud de esta. Algo para resaltar es que no es un hecho fortuito ni de la casualidad, sino que es el trabajo de personas, ¿no? Víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos que se plantaron en el momento y que continuaron en la lucha, porque ese proceso de la memoria tuvo avances y retrocesos, ¿no? Fue un proceso lineal, y siempre que hablamos de lo que ocurrió tenemos que ver el contexto histórico en el que se produjo ese discurso o ese relato, ¿no? Saber que la verdad única es como que no existe, que se va construyendo, ¿no? Pero ir delineando consensos y posturas. De ninguna manera la actuación acertada o equivocada de cualquier ciudadano o grupo puede justificar ese terrorismo de Estado. Claro. Sí, o lo que en un momento también la teoría de los dos demonios, ¿no? Como que era una guerra, cuando en realidad, fíjate, hay 30.000 desaparecidos de un lado y el otro mínimo, así que una guerra bastante dispar, digamos. Exactamente. Más allá que me parece que es una discusión, si vos querés, aparte, el tema del uso de las fuerzas, digamos, de la guerrilla armada. Del Estado, me parece que eso hay que separarlo. Hay que separarlo, totalmente. Acertado o desacertado, lo que no se puede discutir es el actuar del terrorismo de Estado. Porque eso no justifica de ninguna manera, porque muchos intentan justificar la guerrilla y que la represión vino aparte, y me parece que no tiene absolutamente como una equiparación de responsabilidades que no es tal. Totalmente. Exacto. Bueno, muchos de estos cuerpos no aparecieron, otros aparecieron en fosas comunes, ¿sí? O como NNs, y ahí también hay que destacar el trabajo de los organismos de derechos humanos, e incluso nuestro país ha sido pionero en esto de la investigación con cuerpos de antropología forense, con el uso de la ciencia, de la genética en el caso de restitución de los niños apropiados. O sea, digamos que, porque si pensamos en qué época ocurre, los medios tecnológicos, el nivel de la ciencia,
lo mismo a nivel jurídico. Uh-huh. No lo podemos mirar con todos los recursos con los que contamos hoy. Uh-huh. Entonces, todo esto, digamos, estas investigaciones fueron pioneras en la utilización de determinadas herramientas en el plano jurídico para demostrar identidades, para encontrar las verdaderas identidades, y también para promover los juicios. Hasta la invención de estrategias jurídicas para revisar aquellos casos que quedaban después de estas leyes que vos nombraste como paralizados. Exactamente. Vamos a ver después el rol importante de los organismos de derechos humanos, tanto a nivel interno como a nivel internacional, y la presión que ejercen para que incluso determinadas cuestiones sean incorporadas a las convenciones. Por ejemplo, la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad tampoco es fruto de la casualidad, sino del trabajo de instituciones de derechos humanos de nuestro país. Sí, en eso tienen un prestigio enorme las organizaciones, tanto de madres, de abuelas, porque me parece que el planteo que tienen es de un nivel de honestidad, digamos, y de búsqueda de la verdad. Búsqueda de la verdad, impresionante, porque no vas a ver nunca que no se pida que todo lo que ellos piden se ajuste a la ley, que tengan los juicios, que vayan a juicio. No están pidiendo ninguna... No es revancha, no es revanchismo, digamos, no simplemente es revancha, que tengan justicia, digamos. Exactamente, conocer lo que pasó. Seguimos con los derechos vulnerados. Derecho a la vida y a no sufrir torturas, no tenemos dudas de que se vulneró, ¿no? El derecho a opinar en libertad, ¿sí? Los medios de comunicación estaban controlados, ¿sí? La población no tenía acceso a ninguna información salvo la que era proporcionada por el gobierno. Incluso en desaparecidos fueron muchos periodistas también, que eran aquellos que se animaban, ¿no?, a informar más allá de lo oficial. Quienes tenemos unos añitos más recordamos los eslogans, ¿no? Somos derechos, los argentinos somos derechos y humanos. Y humanas, sí. Señora, ¿usted sabe qué está haciendo su hijo? Esto, bueno, es un bombardeo constante, y en esto de que así se iba formando una opinión pública que era a veces como desconfiada de esta información que estaban surgiendo de los organismos de derechos humanos. El algo habrán hecho también, ¿no? Ese era el de la población. Exactamente. ¿No? Las publicidades, esto que vos decías del modelo económico, bueno, esa la silla es impresionante. Para favorecer las importaciones, ¿no? Y terminar con la industria nacional. Sí. Hay afortunadamente un bagaje ahora de material y los recursos disponibles para que, si alguien tiene interés, pueda ver todo acceder a través de la web, ¿no? Incluso hay programas del canal Encuentro, hay documentales que la verdad que son muy completas, muy buenas, y bueno, a través de la imagen, sobre todo para llegar a las nuevas generaciones, para quienes no lo vivieron, ¿no? Entonces, ver esa reconstrucción con una explicación, ¿no?, desde esta teoría de los derechos humanos es muy enriquecedora. A nivel de educación, desde el Ministerio de Educación se implementaron, digamos, políticas que prohibían, por un lado, la participación escolar. Fueron detenidos, desaparecidos muchos profesores y estudiantes, adolescentes. Ahí releí el libro de Fernández Meijide, que ella, ella es mamá de un niño chico desaparecido de 17 años, que participaba en un centro de estudiantes. Entonces, bueno, ahí te vos decir, vos te emocionás cuando ves los juicios. No me puede dejar de conmover. Recuerdo la primera vez que lo leí, mi hijo tenía aproximadamente esa edad. Entonces, ver la dimensión. Hasta dónde... Bueno, la noche de los lápices, ¿no? Terrible, es terrible, ¿no? Hasta dónde, y en esto el libro se llama La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, mirá. Y ahí, bueno, él ya hace todo un recorrido de la historia personal que le insume un capítulo, 2 capítulos, y el resto es toda la actuación de los organismos de derechos humanos en ese momento. Ya va a ser parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, porque así surgen estos organismos, ¿no? ¿Qué hacer ante la desaparición? Nadie sabe nada de tu hijo. A la policía, al hospital, nadie sabe nada. Entonces,
es como que espontáneamente va surgiendo esto de encontrarse con el otro, de que está en la misma situación, y lo único que se podía hacer era empezar a registrar quiénes estaban en la misma situación. Claro, pero no me acuerdo a qué pensador escuchaba hace un tiempo y decía que, bueno, con mucha claridad, que el dolor es doble, porque si vos encontrás a tu hijo muerto, bueno, vos te da la posibilidad de cerrar una historia, sabés que está en ese lugar, podés ir a llevarle una flor, podés ver. El hecho de no encontrarlo, inconscientemente siempre tenés una expectativa que en algún momento aparezca. Sí. No podés cerrar nunca esa historia, con lo cual convivís con un dolor mucho mayor. La tortura es doble, La tortura es doble, exactamente. Y también era un mecanismo aleccionador, ¿no? Totalmente. Porque eso le podía ocurrir a cualquiera. A cualquiera, exactamente. Entonces el silencio era como generalizado, sí, ¿no? Era el que se animaba a hablar o a decir era porque tenía a alguien muy cercano, ¿no? Que le había pasado. Sí, por ahí viste que hay cuestionamientos con eso de por qué la sociedad no tuvo otra actitud ante, bueno, y yo en eso la verdad que no soy crítico con eso, porque la verdad que había que estar en ese momento. Exacto. Había que pensar que si uno hablaba o buscaba confrontar con eso, lo que estaba en riesgo era tu vida. Sí. No solamente la tuya, sino de todo lo de tu alrededor, con lo cual, bueno, es admisible que alguien tenga temor, digamos, porque se vivía en una sociedad de terror. Lo que no es admisible es que de haber permanecido callado, después se enarbolen banderas como de que se hizo cuando no se hizo nada. Por lo menos decir, yo tuve miedo, con lo cual es razonable, digamos. Exactamente. Pero no... Sí. Porque, bueno, yo digo, en el contexto histórico en el que estamos, tenemos una sociedad que está dominada por los medios de comunicación, que están dando una historia oficial determinada, que no hay tanta posibilidad de tener otro tipo de información, ¿no? Exactamente. O que llegaba a distintos grupos, como vos decís, gremialistas, sindicalistas o el docente, pero había un amplio sector de la sociedad que te dice, yo la verdad es que nunca supe que estaba pasando eso. Hay gente que te lo dice. Sí. Por ahí también en la Patagonia, aunque nosotros tuvimos nuestros casos y nuestras situaciones, no lo vivimos por ahí de la manera en que se vivía en las grandes ciudades. Sí, por ahí en las grandes ciudades, Capital, Córdoba, digamos, que Santa Fe, Entre Ríos, que fueron las provincias por ahí más con mayor participación y movilización. Digamos. Exacto. Bueno, con respecto a la educación, habían planes de estudios, ¿no? Se prohibieron muchos libros, se quemaron muchos libros, se prohibió la circulación, habían listas negras, hasta libros infantiles, como El Principito, como algunos de El Sabón, Armand, eran prohibidos, ¿no? A veces hasta por el título nada más, ¿no? No solo que no se vendían, sino que no los podías tener en tu casa, porque cuando había allanamiento era lo primero que miraban a ver qué leías. Claro, se secuestraba y se quemaba, ¿no? Sí. Uno de los ejemplos fue la quema por parte de la dictadura de 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina, que se encargaba de difundir, imprimir, editar libros a bajo costo para que fueran accesibles a la población. Bueno, esto es un raconto así, rápido, ¿no? Sí. Otro de los derechos vulnerados, el derecho a la identidad. ¿Sí? Claro. Sabemos que los hijos de las mujeres secuestradas y detenidas en los centros clandestinos de detención eran, muchos casos fueron apropiados por personal mismo militar o por civiles, familias cercanas, ¿sí? Adoptados o directamente apropiados, ¿no? O sea, inscriptos directamente como hijos propios. Y algunos abandonados, ¿no? Aparecían con los cartelitos, hijos de subversivos o terroristas del Estado, y que no se conocía la identidad. Hay más de 500 casos, ¿no? Y se sigue denunciados, y bueno, y los nietos que se siguen recuperando, ¿no? Sí. Bueno, que hablar de esta violación, ¿no? Porque se priva de un derecho fundamental, ¿no? En principio la supresión o el crimen que provoca esto de la desaparición o el crimen de los padres, se le suma esto del derecho a vivir con la propia familia, de conocer la propia identidad, sus orígenes, ¿no? Sí. Cuánto también se avanzó en esto a nivel jurídico también, porque
como que de todo hubo que elaborar estrategias jurídicas que fueron promoviendo un cambio en las sentencias, en cómo analizar las situaciones, ¿no? Exactamente. Fue todo un proceso largo y complicado de explicar. Juan Cabandier está, creo que mañana acá, y viene por actividades sobre el aniversario. Y la historia de Sichico, no sé si vos la conocés. No. Bueno, así sintéticamente, digamos, pues mucho más larga. La mamá, cuando estaba presa, se apoyaba la mano sobre la panza y decía que se tenía que llamar Juan. Entonces, bueno, y continuamente decía que se llamaba Juan. Entonces él, cuando nace y lo apropian, obviamente le ponen otro nombre, y él permanentemente decía que se llamaba Juan. Mira. De hecho, después cuando se recupera le dicen sus familiares qué nombre quería poner a mamá, y dice, no, me iba a poner Juan. No. Impresionante, porque bueno, cómo... Sí. Bueno, y cómo cuando se recupera la identidad, se va recuperando toda esa historia. Toda la historia, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué podemos decir de la verdad? Hasta acá estamos con la memoria, ¿no? Cómo nos ha costado reconstruir y que lo vamos continuamente construyendo y enriqueciendo el conocimiento sobre lo ocurrido, sobre la base de testimonios, sobre la base de lo que ocurrió en los juicios, ¿no? Es lo que podemos rescatar y sacar a la luz esa otra historia que fue durante mucho tiempo silenciada, ocultada e incluso tildada de inverosímil, ¿no? ¿Qué podemos decir de la verdad? La verdad hoy no es solo un reclamo individual del que padeció un suceso así, sino también es un reclamo de toda la sociedad. Claro. Conocer la verdad es la que nos va a llevar, la verdad, conocer lo que pasó, lo que nos va a llevar a que estos juicios, digamos, prosigan, sean justos, y que en realidad no tiene que haber ningún punto final, que no hay ningún problema con que continuemos investigando. Bueno, lo único, el impedimento, ¿no?, de lo que es lo acotada que es la vida para condenar. Pero bueno, continuar en la búsqueda de la verdad, yo creo que es un deber, una responsabilidad de todos, ¿no? Conocer qué es lo que pasó, cuántos fueron los desaparecidos, los presos, los niños apropiados, cuáles fueron las políticas, quiénes fueron los cómplices. Poco por ahí se ha avanzado, pero una cosa es, bueno, no salir a protestar o ver qué pasó, pero otra cosa es ser cómplice de ese proceso. Exactamente. Hubo muchísima participación de civiles. Exacto. De hecho, el plan económico lo diseñan los civiles, no lo diseñan los militares. Los militares lo que hacen es ponen el manto de protección y garantizan que se pueda llevar adelante el plan económico, pero el plan económico es diseñado por fundaciones muy conocidas que hasta ahora tienen algunos cuadros políticos en los gobiernos. Martínez de Hoz nace de ahí, digamos. En algunos juicios incluso se está llegando avanzando, a conocer el nombre de entregadores, por ejemplo, dueños de empresas que proporcionaban el listado de quiénes eran los potenciales peligrosos, no eran potenciales, quiénes eran los peligrosos para ellos, que eran quienes encabezaban las protestas, ponerlo reivindicaciones para los trabajadores. Lo más conocido es lo de Ledesma, ¿no? Con los Claro. Hay una empresa también de Tucumán, una empresa de camiones, es el Veloz o algo así. Tucumán fue una de las provincias también que llevó un proceso terrible, ¿no? Con Bussi, una de las provincias con mayor proporción de desaparecidos de acuerdo a la cantidad de habitantes. Claro, ¿no? Sí. Bueno, y algo que anoté acá es que si no nos hacemos cargo de esa verdad, es muy difícil pensar en la construcción de un país democrático y justo, ¿no? Básicamente es eso. La justicia, ¿qué podemos decir de la justicia? Después, cuando accedemos a la democracia, el doctor Raúl Alfonsín lo que hace, una de las primeras acciones en esto de comprometerse con los derechos humanos, es crear la comisión, la CONADEP, ¿sí?, que es la que va recabando toda la información acerca de las desapariciones, y son los que publican ese informe que se titula Nunca Más,
que uno puede acceder por la página web, ¿sí? En la que están detallados los centros clandestinos, con los nombres, con las ubicaciones, las personas que hicieron una denuncia de desaparición, ¿sí? Que en ese momento llegaban alrededor de 8.000, 9.000 personas, ¿no? Que denuncian, pero que se aclara ahí, que esas son las denuncias recibidas, pero que se sabe que hay denuncias en organismos internacionales y que hay familias que nunca hicieron la denuncia. Bueno, y este informe sirve de base para los primeros juicios en los que se condenan a Videla y a Macera. Algo que hay que destacar del periodo, ¿no?, posterior democrático es, bueno, primero estos avances y retrocesos a los que hacíamos mención antes, ¿no?, las leyes de punto final y de obediencia debida. Esto lo tenemos que enmarcar en la cosmovisión, en lo que se pensaba o en cómo se iba construyendo la historia y en las teorías que se iban formulando. Pero quien no lo vivió o que vivió una parte, ¿no?, cómo contribuye al relato colectivo, ¿no? A la memoria colectiva, a reconstruir qué fue lo que verdaderamente pasó. Se van como elaborando teorías, y está la que vos decís, la teoría esa de los dos demonios, ¿no? Es decir, bueno, este actuar del Estado fue para reprimir la subversión, que, que se justifica ese actuar como un exceso, pero en función de ese objetivo, ¿no? Equiparando responsabilidades, un equilibrio de responsabilidades. Así, bajo este paradigma es que surgen estas leyes de obediencia debida y punto final. La de punto final lo que decía era que se paralizaban los procesos judiciales. No se podían continuar a partir de una determinada fecha, no se podían denunciar más crímenes, como para ponerle un punto a eso, ¿no? Solo quedaba exceptuada de esta ley, y por eso es que prosiguen los juicios, los casos de secuestros de recién nacidos. Entonces, ahí después se van viendo las inconsistencias o las arbitrariedades a los que se arriba de la aplicación de esta ley, porque poner en el caso de Poblete, que es la hija de un matrimonio secuestrado, desaparecido, se inicia el juicio por la restitución de su identidad, se establece la responsabilidad por apropiación y no se puede condenar por lo que le ocurre a los padres. Entonces se va viendo con posterioridad las inconsistencias de estas leyes, la inconstitucionalidad de estas leyes, luego de que se aprobaran otros tratados de derechos humanos, que se equipararan los ya existentes a la categoría, al rango constitucional, es lo que da pie después al Poder Ejecutivo para derogar estas dos leyes con posterioridad, y también a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de estas leyes. Por eso digo, todo como que es un proceso en el que todo va atado, ¿no? En el que el trabajo y la lucha de los organismos de derechos humanos hace que se vaya ampliando esa mirada y nunca se deja de actuar en el plano internacional, que va a tener incidencia en los juicios locales. Sandra, ¿cuánto tienen que ver los gobiernos con eso, digamos, con los avances y los retrocesos? Y son políticas, son políticas de Estado, la política de la memoria, ¿no? De la memoria, de la verdad y de la justicia. Realmente nosotros por ahí lo que tenemos que rescatar es los contextos históricos en los que se da, ¿sí? No, hay momentos en que la democracia ya está consolidada, en que difícilmente es como que a nadie se le ocurriría, tocamos madera, volver a los cuarteles para restablecer algún tipo de orden, aún en los procesos más críticos, ¿no? Democracias consolidadas han podido implementar verdaderas políticas de derechos humanos. Los comienzos fueron como un poco tambaleantes, ¿sí? Digamos que hubieron juicios, pero también hubieron retrocesos. Estas leyes surgieron por presiones del ámbito castrense, del ámbito militar. Claramente. Hubieron episodios claves, ¿no? que fueron previos a estas leyes. La otra ley es la de obediencia debida. Es la que justificaba, ¿no? Los hechos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura no eran punibles por haber actuado en virtud de la obediencia debida, es decir, por haber cumplido las órdenes de sus superiores. Entonces dejaba
a un sector amplio fuera, ¿no? Por o sea, eso la son cúpula solo nada juzgados más. la cúpula nada más, porque Claro. teóricamente del resto para abajo obedecieron las órdenes. Exacto. Y bueno, posteriormente, en 1989, el presidente Carlos Menem indulta a los exmiembros de las juntas militares y a los jefes de las organizaciones guerrilleras condenadas en el 85. Entonces, bueno, por eso hablamos avances y retrocesos en esta... primero, bueno, en la construcción de la memoria, que es un proceso, digamos, paulatino y que aún hoy seguimos sumando información y conocimiento. Pero en esto de la justicia, ¿no? Realmente hubo épocas en que hubo estancamiento o retroceso, pero a la vez la persistencia y el trabajo continuado de organismos de derechos humanos, las estrategias presentadas, el hecho de incorporarse a los juicios como amicus curiae, esto de incorporar otras perspectivas, digamos, todo eso contribuyó a que esos juicios prosiguieran, se tomara conocimiento de nuevos testimonios en que realmente dejan como inadmisible esa teoría de los dos demonios. Yo te decía, en 2005 hay un juicio clave en el que Silingo relata cómo era en los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte, sí. Entonces, ahí, ¿de qué exceso estamos hablando? Es un plan sistemático de eliminación, no cabe duda. Entonces, vos a eso lo sumás con lo que es un delito de lesa humanidad, lo que hemos suscrito en los pactos, que son imprescriptibles, que no cesan por el transcurso, la persecución por el transcurso del tiempo. Entonces, y te va cerrando la construcción de una justicia. ¿Sí? Nadie puede quedar en los bordes, marginado o sin que llegue este momento. Seguimos con esto en la justicia, como el proceso de la justicia, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando. En 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional anula estas dos leyes, las deroga. Posteriormente, la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de los indultos. Entonces, volvemos, ¿no? Con todo. Se abrieron nuevas causas judiciales, decenas de represores fueron juzgados y condenados por sus crímenes. Hay juicios que continúan, ¿no? En este momento, abiertos. Y bueno, y esto de resaltar de lo que decías, que la Argentina es el único país que ha avanzado en este tema, ¿no? Que ha llevado a juicio y ha condenado a los militares violadores de los derechos humanos. Sí. Eso es lo que hay que resaltar. Bueno, hablamos de la teoría de los dos demonios. Lo que tenemos que decir es que nada puede justificar el golpe militar, las violaciones a los derechos humanos, nada puede evitar la condena de los responsables. Eso es algo que lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro que estamos hablando de un genocidio, ¿sí? Que son delitos de lesa humanidad, que fueron planes sistemáticos, ¿no? De eliminación de un sector de la población por ideología, ¿sí? Y bueno, lo que nos queda decir es nunca más, ¿no? Nunca más, que no se repita esta historia. Hemos adquirido muchos compromisos internacionales de forma posterior. Es importantísimo, es muy significativo. Yo creo que no hay un programa en que lo deje de decir esto, de que en nuestra Constitución tengamos los tratados fundamentales de derechos humanos incorporados con rango constitucional, ha sido un hecho fundamental. Exactamente. Y esta mirada surge no puede estar desligada de toda esa historia que se vivió vinculada a la violación de derechos. Sí, totalmente. Es fruto de un trabajo. En 1997 adherimos a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que es la que yo te digo que incorpora como delito penal a la desaparición forzada de personas. Si uno lee, si uno busca en Wikipedia, delito de lesa humanidad, te da todas las tipologías, las formas de delito, ¿no? Desde el asesinato, la tortura, violaciones, supresión de la libertad, etcétera, etcétera, y se agrega el desaparición forzada de personas. Y esto es por presión de los organismos de derechos humanos de Argentina.
¿Por qué es importante que sea catalogado así? Por esto de que no prescribe, no se extingue la acción penal. Durante todo el programa estuve hablando de los organismos de derechos humanos. Vamos a mencionarlos, ¿sí? El primer organismo que funcionó en nuestro país fue la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fue creado en 1937. El núcleo era del Partido Comunista y a lo que se dedicaba era la defensa, los derechos de los perseguidos, ¿no? Por su ideología política, y tienen un rol clave durante la dictadura militar. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, esta surge en 1975. También su núcleo duro es del Partido Comunista, pero se convierte como un espacio plural, ¿no? Distintos partidos políticos y de política abierta. Las Madres de Plaza de Mayo, que esas son las que se constituyen como la línea de avanzada, ¿no? En esto de llevar al exterior la denuncia al ámbito internacional. Poca repercusión se podía tener en el país, ¿no? Ni en los medios de prensa, ni entre la gente. Entonces, lo que se hace es acudir a los ámbitos internacionales. Son las que llevan la denuncia a Francia, a Holanda, y las que comienzan a presionar. Y una labor que no fue vana, porque nosotros recordemos que en 1978, pleno mundial de fútbol, que se brega por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que viene y que toma testimonio, que se instala en las sedes en Argentina, en varias ciudades, y comienza a relevar y a tomar denuncias, ¿no? Y que después hace un informe denunciando estas cuestiones, ¿no? De que en la Argentina hay desaparecidos, de que hay tortura, y de que lo denuncia un organismo internacional en plena época de dictadura. Otro organismo, Abuelas de Plaza de Mayo, que surgen pocos meses después de 1977. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que promueve, ¿no? Acompaña, promueve y participa en los juicios por delitos de lesa humanidad. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia, que funciona en nuestro país desde 1974. Uno de los fundadores del Servicio Paz y Justicia es Adolfo Pérez Esquivel, que en 1980 es premiado con el Premio Nobel de la Paz, ¿no? La CONADEP, la comisión, ¿no? Que es la que hablábamos hace un momentito, que se crea en 1984, que es la que produce el informe Nunca Más, y otras organizaciones que van surgiendo después como hijos, hermanos, ¿sí? Familiares de desaparecidos. Yo resalto esto, ¿no? Porque nosotros podemos tener, y esto es un poco el mensaje que siempre hacemos, las mejores leyes, las mejores instituciones, pero si no hay personas que se embanderen con estas causas, poco pueden hacer las doctrinas, ¿no? Los libros y las leyes. Estas organizaciones mantienen estrechas relaciones entre sí, concientizan en el momento de la existencia de presos políticos y lo que estaba ocurriendo, y van instaurando, ¿no? En esto de la política de los desaparecidos, de la desaparición forzada de personas, que ya decíamos que son mecanismos claves para presionar e incorporar estas discusiones en los ámbitos internacionales y para que estas cuestiones sean incluidas en los tratados internacionales, que no es poca cosa, o sea, es como que es un ida y vuelta, ¿no? Bueno, ¿cuánto más hay para decir? ¿Cuánto más? Sí, 5 programas podemos hacer con él. Lo que quería resaltar un poco era eso, ¿no? Como el bloque de derechos humanos, la violación a los derechos humanos, quienes defendieron a los derechos humanos en el momento, con posterioridad, que lo siguen haciendo hoy, ¿no? Bueno, y esto de que llegue a todas las generaciones. Herramientas hay muchísimas.
basta con googlear un poquito para que los más jóvenes, que bueno, esto ya es materia de la currícula, ¿no? Claro, esto está incorporado en la currícula de en todos los niveles y en la formación, que esto es lo más importante, de todas las fuerzas de seguridad. Exactamente. Es obligación de que esté. Para terminar, algunas recomendaciones. Bueno, libros, les había hablado de la historia íntima de los derechos humanos en la Argentina. Hay otro que, con perspectiva de género, que es Grietas en el silencio, que habla de las violaciones a la integridad sexual, ¿no? Cometidas como torturas en la época de la dictadura, delitos de los cuales no se habla porque tampoco el sistema patriarcal, ¿no? la mirada esta de género es difícil de instalar. Bueno, y esto de consultar el Nunca Más de la CONADEP siempre viene bien para enriquecer, para no olvidar. De la actualidad, la Universidad Nacional de la Patagonia, hoy a la tarde hay una charla, debate, el tema es juicios de lesa humanidad. Está a cargo del doctor Fernando Helves, ¿sí? Que es fiscal federal. Y el 27 de marzo, cine debate, en el que se proyectará la película La Historia Oficial. Esto es en el aula 22 a las 20 horas. Bueno, esto es lo que sé. Seguramente que hay muchísimas más actividades. Yo iba a leer otras actividades porque mañana hay varias. Léelas. Hoy a las 22 está la vigilia en el Centro Cultural de la Memoria, acá en Trelew. Comienzan ahí hasta las 12 de la noche o pasado un poco más. Y mañana a las 10 de la mañana ahí está la concentración también en el Centro de la Memoria. De ahí a las 11 se marcha hacia la base Almirante Sar. A las 12 es el acto, ahí en la base. Después, 14:30, hay una mención de una placa a un desaparecido en las obras públicas en el edificio de obras públicas en Rawson. Y a las 15:30 hay un recital por la memoria en la plaza del Papa en Rawson. Y a las 11 horas el gobierno de la provincia de Chubut hace el acto oficial en el Salón de los Constituyentes. Bueno, así que tenemos para elegir. No, para que la gente me parece que está bueno que participe, que concurran. Me parece que es un momento para ir, para acompañar, para conocer un poco más. Nunca dejamos de informarnos o de conocer cosas nuevas. Siempre y como cierre me parece, Sandra, que bueno, todo este es un aporte a conformar una conciencia que no solamente el nunca más, digamos, a la dictadura militar, pero sino también a cualquier forma de violencia, ¿no? Que hoy hay que estar absolutamente en contra en cualquier actitud, venga de quien venga. Y bueno, me parece que en eso hay que, hasta que la ciudadanía no tenga una conciencia de que hay que rechazar todas las formas de violencia y de... Exacto. Me parece que eso. Bueno, por la yo creo que hemos avanzado, educación falta en mucho, valores, educación en derechos humanos. Exactamente. Falta mucho, pero se ha hecho muchísimo también y me parece que en eso tienen mucho que ver los gobiernos cuando generan políticas, porque bueno, eso hace que la sociedad avance enormemente. Por supuesto. Por supuesto. Agradezco el espacio, ¿sí? No, porque esto siempre es un espacio de reflexión y de enriquecimiento mutuo. Bueno, todos los jueves es un gusto tenerte. Todos los jueves. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra, entonces, por la información en este significativo día en el bloque de Derechos Humanos.